Saludamos hasta ahora a Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana. Pavel, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasa si el 5 de febrero usted gana las elecciones? ¿Cuál va a ser la primera acción por Quito? ¿Qué tantas cosas pendientes tiene por hacer? Milton, buenos días. Si ganamos las elecciones, como es nuestra previsión y como así está respondiendo la ciudadanía quiteña, al día siguiente estaremos trabajando y haciendo lo que compete. Son al menos tres las principales preocupaciones de los capitalinos: inseguridad, desempleo y pobreza, y por lo tanto en nuestro eje de trabajo de 5 elementos, el tema de seguridad, el tema del trabajo, el tema de la protección social a los que más necesitan, el tema de la movilidad sostenible y un Quito intercultural, deportivo, activo, ecológico, empezaremos a implementar eso inmediatamente desde el día siguiente. El tema de la seguridad, si bien no tiene una competencia total en los gobiernos seccionales, esto pasa por responsabilidad del gobierno. ¿Cómo trabajar en conjunto? ¿Cómo trabajar en conjunto además con un gobierno que es completamente distante, divergente al pensamiento de la Revolución Ciudadana? Y por otro lado el gobierno también, obviamente. Primero, Milton, yo coincido con usted. Esta es una competencia exclusiva del gobierno nacional. Sin embargo, los municipios no pueden quitar ni evadir responsabilidad, que sí la pueden hacer. Nosotros lo vamos a hacer en el municipio de Quito. Segundo, usted tiene razón. Este es un gobierno, pero yo diría que no distante al pensamiento de la Revolución Ciudadana, es distante al pueblo. Por lo tanto, hoy la plata en exceso que tienen de los recursos petroleros la depositan en bancos en vez de hacer obra o mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional. Nosotros, al menos lo siguiente. Quito tiene 8 millones de dólares que le quedan por la tasa de seguridad. Esto es lo que se paga desde el impuesto predial, y utilizaremos eso primero para medidas preventivas, poniendo alarmas comunitarias, restableciendo la figura de los comités barriales de seguridad, adecuando el espacio público, iluminándolo bien. Barrios bien iluminados son barrios más seguros. Después, mejorando el sistema ECO 911 con más cámaras en la ciudad. Y finalmente, Milton, para que no nos digan que no pueden atender una emergencia porque no tienen gasolina, batería, patrulleros, también pondremos parte de esos recursos a mejorar la capacidad operativa de la policía destacada en Quito. ¿Usted va a ser un vecino incómodo para el Palacio de Carondelet? No, en lo absoluto. Yo dividiré mi actitud con el gobierno en dos partes exactamente iguales. 50% de total colaboración y 50% de hacer respetar la capitalidad. Por ejemplo, vuelvo al tema de seguridad. Milton, yo amo a las 221 ciudades de mi país y quiero que la provincia de Esmeraldas esté bien y quiero que Guayas tenga buena seguridad, pero no a costa de que le quiten los efectivos de seguridad a la ciudad de Quito. Algún alcalde de los 3 últimos que ha tenido levantado su voz de decir dónde están los efectivos policiales, dónde están los recursos operativos de la Policía Nacional, no lo han hecho, y ahí sí tendrán también a un alcalde que reclama para su ciudad lo que es justo y necesario. La seguridad, uno de los 5 ejes que tiene su candidatura, que va de la mano sin duda con el segundo, que es trabajo. ¿Cómo el municipio puede dar trabajo? Es verdad, sin seguridad la gente no puede salir a la calle tranquila, todo se altera, se baja el empleo. ¿Cómo recuperar el trabajo? Que además está afectado. Quito, perdón, Pavel, Quito, la ciudad más afectada en tema del empleo por la pandemia del COVID. Milton, Quito tiene el doble de desempleo de la tasa nacional. Esta es una preocupación severa, tremenda. Yo le di solo una palabra central de nuestro segundo eje, pero el eje en realidad es trabajo, economía, producción, innovación y emprendimiento. Le doy 3 al menos elementos que constituyen ese eje de trabajo, pero son más. Primero, capital semilla. Quito ya tiene un capital semilla que justo con uno de nuestros colaboradores actuales, como Wilson Merino, cuando estuvo al frente de Conquito, llegó a estar en 1.6 millones el fondo de capital semilla para apoyar emprendimientos. Nuestra previsión es ponerlo entre 8 y 10 millones de dólares anuales para apoyar emprendimientos, particularmente de mujeres y jóvenes. ¿En qué áreas básicamente? En las que estos presentaran, pero tenemos turismo, tenemos innovación, tenemos tecnología. Ayer nada más, Milton, visité un emprendimiento que en su momento fue apoyado por el gobierno nacional, donde están haciendo productos comunicacionales en el metaverso, que va a ser el lenguaje del futuro, la realidad virtual. Segundo, el tema de turismo, Milton. Nosotros tenemos todo para ser una potencia turística. Y no me refiero solo al histórico-cultural, también natural con el Chocó Andino, por ejemplo, también deportivo, con deportes extremos o en la naturaleza. Y tercero, nosotros empezamos con un paquete de inversiones de 5.000 millones de dólares. En este momento estamos en los 6.000 millones de dólares, Milton. Estas son inversiones fundamentalmente, sobre todo mayoritarias del sector privado, que necesitan un municipio que sea un facilitador y no un entorpecedor. Hablamos nuevamente del turismo, hablamos de temas ambientales, hablamos de soluciones viales, hablamos de, si usted quiere, espacios constructivos. Quitumbe, Bicentenario, la 10 de agosto, Calderón, serán al menos 4 de las ciudades donde se pueda crecer y dinamizar mucho las inversiones, y ahí por eso hemos consolidado un paquete de inversiones de 6.000 millones de dólares
dólares. Y la tercera acción, si quiere le digo las dos primeras, pero la tercera que ya me comprometí es establecer la mesa de inversiones de Quito para que esos actores privados puedan ver a esta como una capital de inversiones. Ahí se puede desarrollar el empleo, que va de la mano con otro de los ejes, que es protección social a grupos de atención prioritaria. ¿Por qué digo que van de la mano? Porque sin generación de recursos no se puede atender a la gente que necesita. Totalmente, Milton. Mire, usted ha topado una de mis premisas fundamentales. Yo le voy a sumar otra. Quito necesita en este momento dos cosas a la vez: solucionar sus problemas inmediatos y tener un horizonte sobre el cual trabajar. La otra premisa es que Quito necesita hacer inversiones en los sitios más empobrecidos, que son muchos, Milton. Es increíble cómo ha crecido Quito, pero para hacerlo necesitamos crecer económicamente al menos 5, 6, 7, 8 veces más que lo que crece la economía nacional. No estoy diciendo una barbaridad. En este año, Bogotá en el primer trimestre creció 15 veces más que lo que creció Colombia, Milton, y hacia allá apunto yo, que esta sea una capital de oportunidades e inversiones, que esta sea una capital que se codee con el resto de capitales de América Latina, y con esos recursos que le deje el crecimiento y la generación de riqueza, poder hacer obra para protección en los grupos más vulnerables. ¿Cuáles son? O de atención prioritaria. Estamos hablando de niñez, desarrollo infantil, adolescencia y juventud. Milton, este dato es preocupante. Quito es la segunda ciudad después de Manta donde más temprano empieza el consumo de drogas. Por lo tanto, arte, cultura, deporte deben ser antídotos para ello. Hablamos de mujeres, donde hay que erradicar la violencia contra las mujeres, o adultos mayores que antes tenían el programa, por ejemplo, 60 y piquito, que ha desaparecido, y nosotros vamos a restituirlo y a potenciarlo. Muchos podrían pensar con lo que usted me acaba de decir, Pavel, que son cosas que no se ven como las obras de infraestructura que necesita la capital. En realidad, el metro, usted va a recibir el metro seguramente ya andando, por lo menos caminando, pero hay que reestructurar todas las frecuencias del transporte de arriba, y eso es un tema bravo, realmente complicado. ¿Cómo lo va a hacer? No todas, Milton. Primero, lo que sí quiero decirles es que esas son cosas que deja el destino también. Nuestro proyecto político, la Revolución Ciudadana, inició la construcción del metro. 3 alcaldes posteriores no pudieron ponerlo en funcionamiento. Uno, de hecho, hizo un viaje inaugural hace 4 años. Y hoy nos tratan, perdónenme aquí indignarme, Milton, hoy nos tratan de la peor forma, que van a abrir el 21 las paradas para enseñarnos cómo bajar gradas, cómo subir gradas, ver lo que es una parada del metro. La cultura metro, dicen, ¿no es necesaria? Milton, pero funcionando el metro, pues claro que es necesaria, porque yo lo que quiero es que nadie vaya a escribir, ¿no es cierto? Yo también digo, cuando uno va y tiene la oportunidad de visitar algún metro de alguna ciudad en el mundo, tampoco es que tiene que hacer un curso para poder usar el metro. Hay preguntas y vas. Un metro es un metro, Milton, aquí y en cualquier parte del mundo. Eso significa que moderniza el sistema de transporte. Y eso es lo que debe hacerse. Ponerse adecuadamente en funcionamiento. Nos podríamos ir largo, pero déjeme decirle 3 cosas importantes. La una, el sistema de recaudo. Si vamos a pagar con moneditas en una caseta, se fregó todo. Porque no, esto no sería... Tiene que ser moderno, tiene que ser tarjeta. Con una tarjeta que nos dejará la información para definir qué rutas y qué frecuencias hay que redefinir. Milton, en este momento se paga a los transportistas por pasajero levantado, cuando hay que pagarles por kilómetro recorrido. Es decir, usted no va a reestructurar las rutas hasta no saber a ciencia cierta el mayor flujo de ciudadanos que usan el metro. Es lo ideal. ¿Por dónde van? Es lo ideal. Si usted pone el sistema de la tarjeta, la información que va a tener no va a tener nunca nadie, digamos, respecto al sistema de transporte de Quito en la vida. Porque ahí vamos a saber si la gente se sube más en la Magdalena o en la Villaflora, qué sé yo, en la Roldós como alimentadores, ¿no es cierto?, o en la Amazonas, y por lo tanto usted lo que tiene es que poner encima del metro el mapa de las rutas y frecuencias, algunas ya están habilitándose, y más bien hacer adecuaciones en las paradas del metro para que tengamos conexión más oriente-occidente en la ciudad, porque ya está de alguna u otra manera relativamente bien servida en el norte-sur. Vías. En el sentido norte-sur. Por ejemplo, solución Guayasamil, ¿usted la va a hacer? Mire, ya acaban de aprobar la ruta, el diseño de ruta esta semana, si no me falla, no, la semana anterior. Creo que es una buena noticia. Yo creo que hay al menos 3 que deben explorarse, tomarse la decisión y avanzar. ¿Cuáles? El Guayasamín, que ya viene muy avanzada. El tema del arbolito, que podríamos hacerlo incluso en conjunto con la prefectura, por eso es importante llegar en equipo. Y el tema de la etapa 3 de la ruta viva, ¿no? Lo que sí, Milton, hay que tener clara prioridad en transporte público y movilidad. El 80% de quiteños y quiteñas se mueven en bus
Por lo tanto, el 80% de inversiones también deberían ir a que el transporte público mejore su calidad. El 20% lo hace o lo hacemos. O sea, debería cambiar el trolebús, por ejemplo. Ya pide pista el trolebús, está absolutamente obsoleto. Totalmente, por lo tanto habrá que comprar nuevas unidades, pero poner adecuadamente bien operativas las que están. En algún caso también se pueden hacer, ¿no es cierto?, estas repotenciaciones que son más baratas seguramente que comprar un nuevo bus, y se lo puede hacer. Y la otra es tener un fideicomiso sobre el cual no solamente paguemos por kilómetro recorrido, sino que termine siendo el fondo de respaldo para que los transportistas vayan migrando paulatinamente al transporte eléctrico. Usted hace poco acaba de estar en el Mundial y se da cuenta, ¿no es cierto? Yo estuve en México hace poco haciendo grandes contactos para la movilidad, y Quito se ha quedado en esta materia de manera pero horrorosa en el tiempo, ¿no? Horrorosa en el tiempo. Pico y placa. Vuelve al oír, lo circula, mantiene el pico de placa, lo extiende o lo elimina. Milton, por ninguna de las anteriores. No, yo creo que hay mucha. Yo he revisado algunas encuestas. Este es un tema sensible y lo vamos a tomar la decisión conjuntamente con la ciudadanía. Pero antes yo le podía decir, Milton, encontrémonos a las 11 del día en tal lado, porque de alguna u otra manera sabíamos que ahí se aligeraba el tráfico. Hoy no. No hay hora, ¿no es cierto?, ni lugar. Quito está absolutamente devastado. Por lo tanto, veo buen ánimo en la ciudadanía de implementar la medida a todo el día, ¿sí? Esta tal vez será una que podamos explorar, pero tal vez hay que hacer a la par, al mismo tiempo que mejoramos la calidad del transporte público y aumentamos, ¿no es cierto?, las horas de ese pico y placa, en ese mismo día me refiero. Porque así es la única forma que yo le puedo decir, Milton, no saque hoy día el carro. Vaya al transporte público, le aseguro que va a tener un mejor trato, y si usted ya se siente más cómodo, el día siguiente y pasado mañana es posible que también deje su auto en casa. Totalmente, además con el combustible. Tenemos que terminar, Pavel, y quiero terminar con esta imagen de Quito, que a esta hora soporta en algunas zonas caída de ceniza del volcán Cotopaxi. Termino con esto mostrando esta imagen, solo para que usted me diga, es un tema que tiene que estar en el radar de la próxima administración. Así como pasó con el Guagua Pichincha, el Cotopaxi puede en cualquier momento afectar a la capital. ¿Por qué le dije que la de inversión es la tercera decisión, Milton? Porque la primera será regularización de barrios y la segunda gestión de riesgos. Hasta para que nuestra administración se cure en salud, deberemos decirle a la ciudadanía los riesgos que en este momento tiene Quito, no para asustarles, sino para trabajemos en las medidas preventivas. Tenemos que recuperar las quebradas, y eso supone también atender los riesgos generados en las quebradas, y vivimos de lados de volcanes, por no señalarle algunas otras contingencias, con lo cual es importante que la ciudadanía entienda la necesidad de esto. Y usted me señalaba hace un momento obras que no se ven. Lastimosamente, hay obras en riesgo que no se ven, pero son fundamentales. $1 de inversión en materia preventiva de riesgos nos ahorra 9 o 10 en materia de prevención, y a eso nos dedicaremos con total prioridad. Tenemos que terminar. Suerte. Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana. Buen día. Muchísimas gracias, Milton, y le anticipo un feliz